Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes. Es un gusto estar con ustedes en esta sesión de matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Alberto Valentín Carrillo Álvarez y les ayudaré a comprender el tema de esta sesión. Antiguamente, el cuerpo humano se usaba para medir longitudes. Por ejemplo, de la medida del pulgar surgió la pulgada, de la longitud del pie, la unidad que lleva su nombre. También existió la braza, que es la longitud de los brazos extendidos. Otras unidades para medir longitudes fueron el palmo, el codo y el paso. Sin embargo, no siempre es conveniente usar esas unidades. ¿Por qué piensan que ocurre esto? Claro, porque el pie de una persona adulta puede tener una longitud mayor que el de un infante. Por lo anterior, en el mundo se crearon sistemas estándar para medir longitudes. Actualmente, el más usado es el Sistema Internacional de Unidades, aunque en algunos países se utiliza el sistema inglés. Por ello, el propósito de esta sesión es resolver problemas que impliquen usar formas eficientes de conversión entre unidades de longitud del Sistema Internacional de Unidades y del sistema inglés. Iniciemos con la siguiente situación. Olga y Luis asistieron a un partido de fútbol americano. En algún momento, Olga le dice a Luis que a su equipo favorito le faltan 25 yardas para realizar una anotación. ¿Cuántos metros necesita avanzar el equipo favorito de Olga para lograr la anotación? Alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria, ¿qué piensan que se debe hacer para contestar la pregunta del problema? Una manera de iniciar es considerar la equivalencia entre la yarda y el metro. En la imagen se muestra que una yarda equivale a 0.9144 metros. Esta medida también se puede expresar como 91.44 centímetros o 914.4 milímetros. Cualquiera de las equivalencias anteriores se puede utilizar para realizar conversiones, según la unidad que desee encontrar. En casa, realicen una estimación sobre la cantidad de metros equivalentes a 25 yardas. Anótenla en sus cuadernos. ¿Serán más de 25 metros? ¿Serán menos de 25 metros? ¿Por qué? Ahora, ¿cómo convertimos las 25 yardas a metros? Sabemos que una yarda es equivalente a 0.9144 metros. Entonces, multiplicamos 25 yardas por el factor de conversión, 0.9144 metros entre una yarda. De esta operación se obtienen 25 yardas por 0.9144 metros entre una yarda. Simplificamos. Yarda, que es la unidad de medida común que se encuentra tanto en el numerador como en el denominador, y multiplicando 25 por 0.9144 obtenemos 22.86 metros entre 1, que es igual a 22.86 metros. Ahora podemos dar respuesta al problema y decir que el equipo favorito de Olga necesita avanzar 22.86 metros para lograr la anotación. Ahora, regresen a la estimación que hicieron al inicio del problema. ¿Qué tan acertada fue? ¿A qué piensan que se debió lo anterior? ¿La cantidad de metros resultó mayor o menor a 25 metros? ¿Por qué? Determinamos que 25 yardas son equivalentes a menos de 25 metros. Y esto ocurre porque una yarda es de menor longitud que un metro. Muy bien, no olviden que una yarda equivale a 0.9144 metros. Claudia va a comprar un automóvil usado en Estados Unidos. Ella observa que el odómetro del automóvil que le gustó indica que ha recorrido 68,000 millas. Claudia desea que el automóvil que compre no exceda los 100,000 kilómetros recorridos. ¿El coche que le gustó cumple con esta condición? Alumnas y alumnos, ¿qué piensan que debe hacer Claudia para saber si el coche que le gustó cumple con la condición acerca de los kilómetros recorridos? Antes de iniciar la resolución de ese problema, realicen una estimación de la cantidad de kilómetros que son equivalentes a 68,000 millas. Anoten su estimación en sus cuadernos. También respondan, ¿piensan que son más o que son menos de 68,000 kilómetros? ¿Por qué? Una manera de resolver este problema es conocer la equivalencia entre millas y kilómetros. Una milla es equivalente
a 1.6093 kilómetros. Como requerimos pasar de millas a kilómetros, debemos conservar la unidad de medida kilómetros y establecemos el factor de conversión como una fracción, colocando la unidad de medida kilómetros en el numerador de la fracción y la unidad de medida millas en el denominador. Es decir, el factor de conversión será 1.6093 kilómetros entre una milla. Luego, multiplicamos la cantidad de millas por el factor de conversión para encontrar su equivalencia en kilómetros. Entonces, multiplicamos 68,000 millas por 1.6093 kilómetros entre una milla. Podemos simplificar millas que se encuentran en el numerador y en el denominador. Resolvemos 68,000 por 1.6093 kilómetros entre 1, de donde obtenemos 109,432.4 kilómetros. Ahora, Claudia sabe que el automóvil que le gustó ha recorrido 109,432.4 kilómetros y no cumple con la condición de no exceder 100,000 kilómetros de recorrido. Ahora, regresen a la estimación de la cantidad de kilómetros que son equivalentes a 68,000 millas. ¿Qué tan acertada fue su estimación? ¿A qué piensan que se debió lo anterior? También determinamos que el resultado fue mayor a 68,000 kilómetros y esto se debe que una milla es mayor que un kilómetro. No olviden registrar sus dudas, inquietudes y dificultades para que las compartan con sus profesoras y profesores en sus sesiones a distancia. Vayamos a otro reto. En el reto anterior, convertimos millas a kilómetros. Ahora veremos una situación para convertir kilómetros a milla. La distancia promedio de la Tierra a la Luna es aproximadamente de 384,000 kilómetros. ¿Cuál es la distancia promedio en millas de la Tierra a la Luna? Ahora, ¿piensan que la distancia será mayor a 384,000 millas o menor a esta cantidad? Veamos una forma de resolver para contestar la pregunta del problema, así como este último cuestionamiento. Podemos partir nuevamente de que una milla equivale a 1.6093 kilómetros. Como requerimos pasar de kilómetros a millas, debemos conservar la unidad de medida millas y establecemos el factor de conversión como una fracción colocando la unidad de medida millas en el numerador de la fracción y la unidad de medida kilómetros en el denominador. Es decir, el factor de conversión será una milla entre 1.6093 kilómetros. Luego, multiplicamos cantidad de kilómetros por el factor de conversión para encontrar su equivalencia en millas. Entonces, multiplicamos 384,000 kilómetros por una milla entre 1.6093 kilómetros, que es igual a 384,000 kilómetros por una milla, entre 1.6093 kilómetros. Podemos simplificar kilómetros que se encuentran en el numerador y en el denominador. Resolvemos 384,000 por una milla, entre 1.6093, de donde obtenemos 238,613.06 millas aproximadamente. Este resultado es la distancia promedio aproximada de la Tierra a la Luna. Obtenemos que la cantidad de millas es menor a la cantidad de kilómetros para esa misma distancia. ¿Por qué ocurre esto? Claro, porque una milla es mayor que un kilómetro. Trabajaremos con una situación que involucra otras unidades de longitud del Sistema Internacional de Unidades y del Sistema Inglés. Vamos a ella. Derek es originario de Estados Unidos y visita un centro recreativo en nuestro país. En la alberca observa un anuncio que dice: altura de la plataforma 7 metros. En su país, él practica clavados en una plataforma de 24 pies de altura, por lo que no desea lanzarse de una altura mayor a esta. ¿Cumple la plataforma de 7 metros ser menor o igual a 24 pies de altura? ¿De qué manera piensas que se puede contestar la pregunta del problema? Un pie
es equivalente a 0.3048 metros. A partir de esta equivalencia, realicen y registren en sus cuadernos una estimación de la cantidad de pies que son equivalentes a 7 metros. ¿Piensan que son más de 7 pies o menos de 7 pies? ¿Por qué? Muy bien, retomamos que un pie es equivalente a 0.3048 metros. Ahora, como se requiere saber la equivalencia de 7 metros en pies, se debe conservar esta última unidad en el resultado final, por lo que el factor de conversión debe ser un pie entre 0.3048 metros. Luego se multiplica 7 metros por un pie entre 0.3048 metros. Entonces se tiene 7 metros por un pie entre 0.3048 metros. Aquí podemos simplificar la unidad de medida que se encuentra en el numerador y en el denominador, en este caso metros. Por lo tanto, el resultado es 7 pies entre 0.3048. El cociente obtenido es 22.96 pies aproximadamente. Con esto podemos afirmar que la plataforma sí cumple con ser menor o igual a 24 pies de altura. Allá en casa, regresen a la estimación que hicieron antes de resolver el problema. ¿Qué tan acertada fue? ¿A qué piensan que se debió esto? Calculamos que 7 metros equivalen a más de 7 pies. ¿Por qué ocurre lo anterior? Claro, porque un pie es menor que un metro. Ahora, resolvamos un problema donde calculamos la equivalencia de pies a metros. Los aviones comerciales generalmente vuelan en una zona llamada estratosfera inferior, justo por encima de la troposfera, que es la parte más baja de la atmósfera. La razón principal de esta altitud de vuelo radica en que en esta zona la eficiencia del combustible es mayor, ya que el aire es más fino, creando menos resistencia en el avión. En consecuencia, el avión ahorra combustible para mantener la velocidad. Esta zona está a una altura entre 33.000 y 42.000 pies. ¿Cuál es el intervalo en metros en el que se encuentra la altura de eficiencia para esos aviones? Allá en casa, realicen una estimación de los metros en los cuales se encuentra la altura de vuelo de los aviones. Regístrenla en sus cuadernos. Ahora, veamos una forma de resolver este problema. Sabemos que un pie es equivalente a 0.3048 metros. Como se necesita saber la altura de la zona de eficiencia a la que vuelan los aviones en metros, debemos conservar la unidad metros. Así que expresamos el factor de conversión como 0.3048 metros entre un pie. Ahora multiplicamos este factor de conversión con 33.000 pies, de donde se obtiene 33.000 pies por 0.3048 metros entre un pie. En esta expresión podemos simplificar la unidad de medida, pies, que aparece tanto en el numerador como en el denominador. Y al multiplicar 33.000 por 0.3048 metros y dividir el resultado entre 1, tenemos 10.058.4 metros entre 1. De aquí se obtiene que 33.000 pies equivalen a 10.058.4 metros. Continuamos ahora con la conversión de 42.000 pies a metros. Vamos a hacerlo. Si seguimos el mismo procedimiento de la conversión anterior y usamos el mismo factor de conversión, es decir, 0.3048 metros entre un pie, tenemos que multiplicar 42.000 pies por 0.3048 metros entre un pie. Al resolver las operaciones obtenemos 12.801.6 metros, que corresponden a la equivalencia con 42.000 pies. Con esto podemos afirmar que la altura de la eficiencia de los aviones se encuentra entre 10.000, 58.4 y los 12.801.6 metros. Regresen a la estimación que hicieron al iniciar este problema. ¿Qué tan acertada fue? ¿Por qué piensan que ocurrió esto? ¿Cómo van hasta el momento? Espero que hayan resuelto con éxito los problemas que hemos planteado. En caso contrario, rectifiquen sus resultados
y decidan lo que deben hacer para resolver de mejor manera. La manera como hemos realizado las conversiones, es decir, usando el factor de conversión, es la base para la forma de resolución que presentaremos a continuación. Esa tabla se puede leer de la siguiente manera. Para convertir una cantidad dada de kilómetros en sus equivalentes en millas, es decir, para pasar de kilómetros a millas, se divide esa cantidad de kilómetros entre 1.6093. Para pasar de metros a yardas, se dividen los metros entre 0.9144. Para pasar de metros a pies, se divide entre 0.3048. Y para pasar de metros a pulgadas, se divide entre 0.0254. Ahora tenemos nuestra tabla de conversiones del Sistema Internacional de Unidades al sistema inglés. Y de esta manera podemos encontrar el valor requerido de una manera más rápida. Presentaremos ahora una tabla donde se resume una forma de convertir unidades del sistema inglés al Sistema Internacional de Unidades. Aquí podemos observar que para pasar de millas a kilómetros se multiplica la cantidad que se desea convertir por 1.6093. Para pasar de yardas a metros se multiplica por 0.9144. Si queremos pasar de pies a metros, se multiplica por 0.3048. Y para pasar de pulgadas a metros, se multiplica por 0.0254. En conclusión, para convertir longitudes con unidades del Sistema Internacional de Unidades al sistema inglés, se divide entre el valor de conversión que utilizamos en esta sesión. Y para convertir longitudes con unidades del sistema inglés al Sistema Internacional de Unidades, se multiplica por el valor de conversión que utilizamos en esta sesión. Apliquemos lo aprendido para aclarar dudas. En la tabla se muestran varias longitudes. La actividad consiste en completar la tabla. Iniciemos convirtiendo la distancia entre Monterrey y Durango, que es aproximadamente de 591.3 kilómetros, a millas, metros, yardas, pies y pulgadas. Convirtamos 591.3 kilómetros, distancia de Monterrey a Durango, en millas. Utilizamos el factor de conversión de la tabla, por lo tanto dividimos 591.3 kilómetros entre 1.6093 kilómetros sobre milla. Obtenemos el cociente que es 367.42 millas. Así, determinamos la distancia de Monterrey a Durango. Es de 367.42 millas aproximadamente. Ahora, es conveniente expresar la distancia en metros, dado que las equivalencias de las otras unidades del sistema inglés están relacionadas con el metro. A partir de que 1 kilómetro es equivalente a 1000 metros, determinamos el factor de conversión, 1000 metros entre 1 kilómetro. Ahora multiplicamos 591.3 kilómetros por 1000 metros entre 1 kilómetro. Así obtenemos 591.300 metros entre 1, cuyo cociente es 591.300 metros. Ahora sabemos la distancia de Monterrey a Durango es de 591.300 metros. Para saber la distancia entre las dos ciudades en yardas, dividimos 591.300 metros entre 0.9144 metros sobre yarda, obteniendo el cociente de 646.653.5 yardas aproximadamente. Convirtamos 591.300 metros, distancia entre esas dos ciudades, a pies, utilizando el factor de conversión de la tabla. Dividimos 591.300 metros entre 0.3048 metros sobre pie. Se obtiene el cociente de 1.939.960.6 pies aproximadamente. Ahora veamos, ¿cuántas pulgadas hay de Monterrey a Durango? Tomando el valor de conversión de la tabla, dividimos 591.300 metros entre 0.0254 metros sobre pulgada. Así, se obtiene el cociente de 23.279.500
527.5 pulgadas aproximadamente. Analizando los valores de la tabla observamos que cuando tenemos longitudes largas, como en este caso de la distancia entre dos ciudades, no es recomendable manejar unidades como las yardas, pies, pulgadas o metros, ya que se obtienen los valores muy grandes. En este caso, es más conveniente utilizar unidades como las millas y los kilómetros. Calculemos la estatura de Jessica en las unidades faltantes. Recordamos que la estatura de Jessica, según la tabla, es de 1.76 yardas. Una manera de iniciar es convertir 1.76 yardas a metros. Para ello, podemos multiplicar 1.76 yardas por 0.9144 metros sobre yarda para obtener esa medida en metros. De esta operación obtenemos que 1.76 yardas es equivalente a 1.609 metros aproximadamente, que podemos redondear a 1.61 metros. Luego dividimos 1.61 metros entre 0.3048 metros sobre pie para convertir los metros a pies. De aquí obtenemos que 1.61 metros es equivalente a 5.28 pies aproximadamente. Para saber la estatura de Jessica en pulgadas, podemos dividir 1.61 metros entre 0.0254 metros sobre pulgada. El cociente es 63.38 pulgadas aproximadamente. Una manera de calcular la estatura de Jessica en millas es primero expresar esa medida en kilómetros. Vamos a hacerlo. Sabemos que un kilómetro es equivalente a 1000 metros, por lo que el factor de conversión será 1 kilómetro entre 1000 metros. Al multiplicar 1.61 metros por 1 kilómetro entre 1000 metros, se obtiene el cociente 0.00161 kilómetros, que corresponde a la estatura de Jessica. Una vez que sabemos que la estatura de Jessica es de 0.00161 kilómetros, dividimos esta cantidad entre 1.6093 kilómetros sobre milla. El cociente es 0.001 millas aproximadamente. Ahora sabemos que la estatura de Jessica también se puede expresar como 0.001 millas. Analizando los valores de la tabla, observamos que no es común manejar la estatura de las personas en millas y kilómetros. Sin embargo, los valores en pies, yardas, pulgadas y metros tienen más congruencia para expresar la estatura de una persona. Ahora, veamos cuántas yardas, pies, pulgadas y millas y kilómetros son equivalentes a 18 metros de la longitud de la barda, aunque se puede iniciar las conversiones por cualquier unidad de las solicitadas en la tabla. Nosotros iniciaremos convirtiendo los metros a yardas. Por ello, dividimos 18 metros entre 0.9144 metros sobre yarda. De aquí se obtiene el cociente 19.68 yardas, que corresponde a la longitud de la barda en yardas. Podemos continuar convirtiendo los 18 metros de la longitud de la barda a pies. Por eso, dividimos 18 metros entre 0.3048 metros por pie. Así obtenemos 59 pies aproximadamente, que es otra forma de expresar la longitud de la barda. Para convertir los 18 metros de longitud de la barda a pulgadas, dividimos 18 metros entre 0.0254 metros sobre pulgada. El cociente es 708.66 pulgadas, que es otra manera de expresar la longitud de la barda. Estamos a punto de terminar la sesión. Es importante que registren dudas, inquietudes y dificultades. Compártanlas con sus profesoras y profesores para aclararlas durante sus clases a distancia. Continuemos con los datos faltantes de la tabla, que son los kilómetros y las millas para expresar la longitud de la barda. Una manera de expresar la medida de la barda en millas es convertir primero los metros que mide la barda en kilómetros. Hagámoslo. 1 kilómetro es equivalente a 1000 metros. Entonces, podemos multiplicar 18 metros por 1 kilómetro entre 1000 metros, lo que arroja un resultado de 18 kilómetros entre 1000, que es igual a 0.018 kilómetros, que es otra forma de referirnos a la longitud de la barda. Ahora
Para convertir esta medida a millas, dividimos 0.018 kilómetros entre 1.6093 kilómetros sobre milla. El cociente es 0.011 millas, que es también una manera de expresar la longitud de la barda. En la tabla se muestran las equivalencias entre las distintas unidades que se usaron para expresar la longitud de la barda. Como ven, esta longitud que es corta es mejor expresarla en metros, en yardas o en pies. ¿Por qué se podría pensar que es poco conveniente expresarla en pulgadas o en millas o en kilómetros? Claro, porque una pulgada es una magnitud pequeña, por lo que se obtienen muchas de ellas, y un kilómetro y una milla son magnitudes grandes y la cantidad de ellas para la barda es muy pequeña. En esta sesión resolvimos problemas que implicaron conversiones entre unidades de longitud del Sistema Internacional de Unidades y el sistema inglés. Esta sesión ha llegado a su fin. Recuerden que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar lo aprendido aquí. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.